Hola, les damos la bienvenida a este panel de expertos de oportunidades en una Cali científica, tecnológica e innovadora. Le damos el agradecimiento a la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali y al Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, DATIC. De acuerdo a los avances en el campo de la ciencia y la innovación, nuestra vida cotidiana ha venido enfrentando con diferentes cambios, nuevos desafíos que enfrentamos con la tecnología, y desde el Departamento Administrativo DATIC hemos tenido estos espacios para que ustedes puedan conocer diferentes posiciones dentro de Santiago de Cali. Este espacio es participativo de expertos que nos pueden orientar en esa vía de nuevas comunicaciones e innovación, y además hagan un aporte a la formulación de esa política pública que viene liderando este departamento. Además, este espacio tiene un enfoque diferencial, un enfoque especial de expertos. Dos expertos diferentes que nos van a hablar de temáticas muy complementarias. Damos la bienvenida a nuestros dos expertos y empezamos con el primero, que es el señor Henry Caicedo. Él es director científico del proyecto Un Valle del Conocimiento, es doctor en Economía y Gestión de la Innovación de la Universidad Autónoma Complutense y Politécnica de Madrid, magíster en Economía de la Innovación y Gestión de Política Tecnológica de la Universidad Autónoma de Madrid, y magíster en Ciencias de la Organización de la Universidad del Valle. Es economista de la Universidad del Valle. Así que a don Henry Caicedo, profe, bienvenido. Sí, buenas para todos, para todas los ciudadanos de Cali. Mi nombre es Henry Caicedo Asprilla, yo soy profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, doctor en Economía y Gestión de la Innovación de la Universidad Autónoma de Madrid, y hoy quiero compartirles una temática muy importante para nuestra ciudad, como es el desafío de cómo lograr que nuestra ciudad sea una ciudad inteligente o smart cities, o un lugar agradable para vivir, trabajar, y por sobre todo que tengamos todos una excelente calidad de vida. Antes de la disertación, quiero agradecerle al señor alcalde Jorge Iván Ospina, a la alcaldía y toda su administración, al departamento de DATIC, de Tecnologías de la Información y Comunicación, por este espacio y por haberme invitado a compartir estas reflexiones con ustedes, público caleño, que tenemos cercano nuestros 500 años y necesitamos proyectarnos hacia una ciudad inteligente y por sobre todo una ciudad con desarrollo sostenible. Como les decía, mi tema preferido de estudio tiene que ver con el logro de ciudades en función de lo que hoy se llama el desarrollo sostenible y la incorporación de la economía del conocimiento. Cuando uno trabaja esos tipos de temas y evalúa y mira que el mundo hoy está siendo organizado a través de ciudades. Nunca antes en la humanidad había habido tanto aglomeración de los territorios como hoy. En el 2007 pasó algo muy importante, y es que la mitad del mundo, es decir, más de 3.800 millones de personas, hoy viven en ciudades. Lo cual nos impone un desafío de cómo organizar estas ciudades. Cali no es la excepción. Por ello, quiero compartirles un poco unas reflexiones sobre cómo lograr que Cali sea una ciudad inteligente. ¿Qué implica ser ciudad inteligente? ¿Qué desafíos debemos romper? ¿Hacia dónde nos debemos orientar? ¿Cuáles son las buenas prácticas de los que hoy son ciudades inteligentes? Entonces, en estos minutos que ustedes nos han brindado y nos permiten compartir con el público, vamos a
proponerles una serie de reflexiones que nos indiquen y nos orienten a toda la ciudadanía hacia lograr esa meta de ser una ciudad inteligente. Lo primero que tenemos que reconocer es que todas las ciudades del mundo enfrentan una cosa que se llama los problemas persistentes. Llamados así porque siempre están allí, por eso llaman persistentes. ¿Cuáles son estos problemas? Todas las ciudades enfrentan problemas de transición demográfica. Como les digo, hoy la mayoría de los ciudadanos viven en ciudades. Todo el mundo enfrenta problemas de reorganización del territorio. Cali se está pensando transformarse en distrito, eso es una clara evidencia. Enfrentamos el problema de las emigraciones. En Europa es con el tema de África, en Estados Unidos con Centroamérica, en Asia la China enfrenta problemas de migraciones. En Cali tenemos problemas de migración, de desplazamiento del Chocó, del Cauca, de Nariño y más recientemente de Venezuela. Es decir, que Cali está en la onda de los problemas persistentes. También el tema de la deslocalización de las inversiones. Las empresas multinacionales salen y se van y cuando llegan genial porque generan empleo, pero cuando se van dejan gran cantidad de familias sin empleo. Y como estos, hay muchos otros temas y problemas persistentes. Me refiero un poquito a los que más agravan a nuestra ciudad de Cali. En particular, nuestra ciudad enfrenta un gran tema de desigualdad, de inclusión social, que no hemos podido resolver desde hace unos 30, 40 años. Cali ya trae una gran concentración de su población en los estratos 1, 2 y 3, y con el agravante de que hemos perdido inversión extranjera cualitativa. Entonces, eso que llamamos problemas persistentes, que en la literatura se llama problemas persistentes, Cali también los vive y no es la excepción. Entonces, el tema es en cómo lograr ser inteligente frente a la presencia de problemas persistentes. ¿En qué consiste entonces la inteligencia de una ciudad? Diremos que una ciudad es inteligente si ha sido capaz y está siendo capaz de resolver los problemas persistentes utilizando el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación como principal argumento estratégico para superar las dificultades que hoy se conocen como el trilema del desarrollo. El desarrollo sostenible plantea un trilema en el sentido de que hoy a los territorios se les impone ser ciudades competitivas económicamente, inclusivas socialmente y sustentables ambientalmente. Eso que suena fácil de decir es muy difícil de lograr, porque no siempre es fácil hacer compatible las expectativas económicas con las expectativas sociales y las expectativas ambientales en una sociedad. Es más, la literatura muestra que antes, al contrario, son temáticas que se contraponen y se tensionan en sí mismas. Porque cuando uno quiere hacer una ciudad ambiental, puede que le implique renunciar a cierto tipo de tecnologías y adoptar otras. Valga el tema de lo que se llaman las tecnologías limpias. Entonces, el trilema del desarrollo que impone el desarrollo sostenible es el principal desafío que enfrentan todas las ciudades del mundo, y Cali no es la excepción. Ahora bien, para gestionar el desarrollo sostenible, la ONU, la Organización, ¿sí?, de las Naciones Unidas, ha planteado lo que se llama los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son 17,
plantea 169 metas que debemos todos perseguir. El tema central es cómo lograr alcanzar los ODS y sus metas. Y aquí vuelve y juega la receta. Las ciudades que mejor lo hacen son aquellas que logran incorporar el conocimiento. Y incorporar el conocimiento a los ODS y a sus metas implica básicamente tres cosas. Uno, tener capacidad de anticipación al devenir de los problemas persistentes. Implica planificar muy bien el uso de nuestros recursos y nuestras capacidades. Y como tercera cosa importantísima es lograr que la inteligencia y la creatividad de los ciudadanos estén al servicio del desarrollo. Es decir, aquí todo el mundo importa. Los literatos, la cultura, los ingenieros, los deportistas, todo el mundo tiene algo que aportar en los procesos de desarrollo sostenible para alcance de los ODS. Bajo esa perspectiva, se han diseñado una serie de rankings que tratan de decirle y mostrarle a las ciudades si están o no siendo sostenibles. Hay muchos índices que tratan de mostrarnos eso, y para que hagamos ese monitoreo, seguimiento, medición y sobre todo nos podamos anticipar a las situaciones que nos impone el desarrollo sostenible. Cuando uno analiza estos rankings, se encuentra que entre de ellos hay unos que sobresalen y que son muy importantes. Y de los tantos que hay, voy a citar algunos. Hay un índice que se llama Índice de las Ciudades Globales. ¿Sí? Y ese índice lo que mide es la capacidad que tiene una ciudad de enlazarse con el resto del mundo. Obviamente las ciudades que mejor se enlazan son Londres, Nueva York, Singapur, pero cuando uno va a ver a Cali, Cali está entre los últimos lugares, ¿cierto? En términos de enlaces con el resto del mundo. Sí, nosotros tenemos rutas con Nueva York, tenemos algunas rutas de aviones, tenemos rutas aéreas que nos permiten conectarnos, pero todavía nos toca trabajar mucho en ese aspecto de la globalización, porque en el índice que mide eso, Cali está entre las últimas categorías. Un segundo ranking muy importante es el que mide la capacidad de ser inteligentes. Claro, uno va y mira en el mundo y hay ciudades que han logrado y se han logrado acreditar como ciudades inteligentes en el sentido literal del término. Y obviamente ahí vuelven y aparecen las de las ciudades de los países desarrollados, pero cuando uno va a revisar a Cali, que es nuestro eje de interés, estamos en los últimos deciles, ¿cierto? Estamos en el lugar 120, 130, dentro de 140, 150 ciudades. Otro ranking muy importante que nos ayuda a evaluarnos es lo que se llama el índice Arcadis, o el índice que evalúa la calidad de vida de las personas, el planeta y las ganancias económicas. Siempre en esos índices aparecemos desafortunadamente en los lugares más penúltimos o últimos. Entonces, esa revisión de literatura y de rankings nos dice, hombre, algo hay que hacer en Cali, porque no podemos estar en los últimos lugares. Sí, sabemos que obviamente nos estamos comparando con el resto del mundo y nosotros podemos decir, no, pues ¿cómo nos vamos a comparar con Nueva York, con Singapur, con Berna, con París, con Tokio?
sí, es cierto que no nos podemos, no es estrictamente comparable, pero el problema es que el mundo hoy es una aldea global. Hoy todo el mundo tiene que estar en una línea de trabajo congruente para todo el mundo, valga, ¿sí? Nosotros no podemos conformarnos ni quedarnos en los últimos lugares y pensando que los que están arriba y que nosotros no tenemos la posibilidad de alcanzarlos. Lo que hoy vamos a reflexionar es un poco, hombre, ¿qué han hecho los que están arriba y qué podemos hacer nosotros? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer nosotros desde aquí, desde Cali? ¿Cómo podemos orientar nuestro quehacer como ciudadanos, nuestro quehacer como administración local, nuestro quehacer como empresas, para estar en la ruta y por lo menos ir avanzando y superando lugares? Hombre, compararse, por ejemplo, uno coge los índices y se da cuenta que, por ejemplo, Bogotá, en el 2005, 2006, era una ciudad también que ocupaba últimos lugares, pero Bogotá ya está en los lugares beta, lo que se llama categoría beta, o ya lugares intermedios. Entonces, por eso Bogotá es atractiva. Medellín, como para que hablemos de los vecinos, también ellos han ido pasando de lugares inferiores a lugares superiores, ¿cierto? Y se van haciendo ciudades atractivas para la inversión, para vivir, para trabajar, para las empresas, para todo ello. Y Cali también puede, porque Cali es una ciudad tan capaz. Nosotros los caleños somos tan fuertes, con tanta creatividad, tenemos todo, absolutamente todo, para también ser ciudad inteligente, ser ciudad global, ser ciudad sostenible, ser ciudad ecológica, ser ciudad baja en carbono, ser ciudad ambientalmente atractiva y por sobre todo recuperar el ser una ciudad agradable, alegre, creativa. Sí, nosotros los caleños tenemos una ventaja competitiva y es la calidez de nuestra gente. Y si a esa calidez le agregamos una mejor calidad de vida, le agregamos una mejor sustentabilidad ambiental, una mejor capacidad institucional, una mejor competitividad económica, sin duda estaríamos y nos podríamos ver fácilmente como una ciudad de las mejores de Latinoamérica y, ¿por qué no?, del mundo. Entonces, ¿qué han hecho las que hoy triunfan? ¿Qué es lo que han hecho? Hombre, un poco a partir de mis estudios doctorales y revisión de literatura y de haber conocido otras ciudades y haber hablado con jefes de planeación de ciudades como Madrid, de Milán, que gente en simposios donde nos hemos encontrado, yo extraigo una especie de recetario, digámoslo así, de buenas prácticas, y quisiera compartirlas con ustedes y que ojalá pues sea lo que más se nos quede de todo esto. Lo primero que debemos hacer como ciudad es reconocer cómo operan nuestros problemas persistentes, es decir, ¿cuáles son? ¿Cómo son nuestros problemas persistentes? Yo aquí ya decía, nosotros tenemos problemas de migración y tenemos problemas de reorganización territorial. Tenemos que identificarlos muy bien, cuantificarlos, medirlos, porque como su nombre lo indica, son problemas persistentes. ¿Ya? ¿Qué significa, hombre, eso? Que hoy están y mañana vuelven a estar. Por eso se llaman persistentes. ¿Sí? Porque uno hoy los resuelve, pero mañana vuelven y aparecen de otra forma y tienes que volver a resolverlos. Entonces, eso es importantísimo que lo aprendamos a identificar. Otra muy buena práctica es adoptar los ODS
como hoja de ruta. Es decir, definitivamente hay que hacer de las ciudades lugares inclusivos, competitivos y sustentables. Y los ODS nos muestran esa ruta. Además, porque si nos metemos en ¿qué significa meterse ahí? ¿Qué significa? Significa que la energía sea renovable, significa que tengamos una educación, igualdad de géneros, significa cero hambre, es decir, son muchos elementos que son benéficos para todos. El tercer elemento que debemos tener en cuenta nosotros es que para poder asumir los ODS, debemos reconocer cuáles son nuestros principales recursos y capacidades. Cali es una ciudad llena de recursos y capacidades. 14 universidades, unas ventajas comparativas cerca del puerto, un río aquí a la margen izquierda, un valle fértil. Es decir, tenemos todas las condiciones, ¿cierto? Y porque tenemos excelentes recursos y capacidades y afortunadamente los tenemos. No tenemos que empezar de cero, ¿ya? Y eso es muy importante. Reconocerlos, identificarlos, cuantificarlos y potencializar nuestros recursos y capacidades, eso es un elemento central en esto. Otra práctica muy, muy importante es construir una visión de ciudad. Hoy que estamos cercanos ya a 15 años de cumplir nuestros 500 años, ¿por qué no nos trazamos una visión de ciudad? Pero no una visión impuesta desde algún solo lado, no. Las visiones que triunfan y que se logran y las ciudades que han alcanzado su visión lo han hecho es porque han logrado meter dentro de esa visión a la gran mayoría de los actores. Y todos desde su orilla han dicho: yo voy a ayudar y voy a empujar a alcanzar la visión. Errores que hemos cometido, porque yo he participado en varios ejercicios de construcción de visión, es que a veces lo hacemos o desde un lado de la academia o desde un lado de la empresa, es decir, o se hace desde un solo lado. Es que el tema es que las visiones las construimos desde un solo lado. Y no, tenemos que ser inclusivos porque la visión que se alcanza es aquella que convoca a la mayoría. Lo cual implica que tenemos que desarrollar una masa crítica que compartan la visión de ciudad que nos proponemos. Otra práctica muy clave para poder ser una ciudad inteligente que es bueno traer para acá, para nuestra ciudad de Cali, es que una vez puesta la visión y construida, no se quede quieta, sino que las agendas de todos los ciudadanos se articulen alrededor de esa visión. Por eso es que tiene que ser una visión compartida, para que todos digamos, bueno, yo quiero, los jóvenes quieren estudiar ingeniería mecatrónica, y entonces Cali tiene que darle espacio y oportunidades a esas personas, ¿cierto? Las universidades dicen, no, bueno, vamos a orientarnos hacia toda la temática de la inteligencia artificial. Para ellos tiene que haber lugar en esta ciudad. Entonces, la construcción de agenda, la articulación de agendas alrededor de una visión, ayuda muchísimo, muchísimo para hacer una ciudad inteligente. Esto nos invita a la siguiente práctica, y es que nosotros tenemos que incorporarle conocimiento a nuestras vocaciones económicas. Cali tiene unas grandes ventajas culturales, turísticas, ¿cierto? Pero necesitamos que esta industria cultural, que esta industria creativa, que nuestras vocaciones del barrio obrero, que las vocaciones de la Alameda, que las vocaciones de Calima, se les incorpore el conocimiento.
Hoy el turismo no es el turismo presencial de hace 40 años que uno en un museo y veía los cuadros, no. Hoy el turismo es vivencial, es interactivo, es sobre todo muy lo que se llama digitalizado. Es decir, tenemos que incorporarle las TICs al turismo de tal suerte que tenga, y cuando hablo de las TIC no es solamente un tema de computadores o tablets, no, lo que se llama la realidad virtual, la realidad aumentada, el Internet de las cosas. Es de eso que estamos hablando. ¿Sí? De eso es que estamos hablando, de que estas vocaciones económicas estén mediadas por el conocimiento. Eso es un tema clave. Lo otro, otra muy importante práctica, tener espacios para el intercambio de saberes, para el intercambio de conocimientos. Cuando uno ve películas que hablan, digamos, redes sociales y otras películas que nos muestran Silicon Valley y cómo se crearon cosas como Facebook, Google y todas estas grandes empresas, son estudiantes que la han hecho, son gente que se ha puesto en la tarea de pensarse, pero gente que interactúa con otra. Tienen cafeterías, plazoletas, bibliotecas, cafés donde se intercambia saberes. Nosotros tendremos que avanzar culturalmente hacia el lado donde el intercambio de conocimiento, la lectura, el intercambio de ideas sea nuestro modus vivendi. De verdad que no hay nada más interesante que una ciudad donde está el teatro, está el foro, está el congreso, está el evento virtual, el evento presencial. Este viernes, ¿qué hacemos? No, ve que viene un conferencista que va a hablar de realidad virtual. Vamos para allá. Esos son los espacios que debe abrir la ciudad. Deben ser gratuitos, porque eso tiene que ser conocimiento público, eso tiene que ser un conocimiento al alcance de todos. Y ese es un tema súper clave que empecemos a desarrollar en nuestra ciudad como eje central de nuestro modo viviendo y nuestra calidad de vida. La calidad de vida no solamente es tener cosas, no, también es tener espacios para compartir, y Cali lo fue en los 70, tuvo de eso, Cali lo tenía, y obviamente se nos ha ido embolatando con todas las crisis, pero no es difícil de recuperar porque aquí tenemos nuestras universidades, tenemos profesores, tenemos todo, lo tenemos para poder recuperar ese espacio de intercambio de saberes. Y ya, hombre, como para ir finalizando el tema, la gobernanza, una gobernanza. Nosotros adolecemos como país, como Colombia, de que tenemos más gobernabilidad que gobernanza. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir que tenemos más gobernabilidad que gobernanza? Gobernabilidad es que tenemos un gobierno, tenemos unos decretos, unas leyes, una constitución y intentamos acatarla. Pero la gobernanza, ¿qué es? La gobernanza es ese equilibrio de intereses donde todos cabemos, esa capacidad de ponernos de acuerdo, esa capacidad para arribar a consensos, esa capacidad para sumar y no restar, sumar, que todos sumemos. Que de pronto yo no estoy de acuerdo con tal cosa, sí, pero venga, pero eso nos conviene como ciudad, esto nos ayuda a ser mejores ciudadanos, a ser más competitivos, a ser más incluyentes. No, pues que sí, bueno, sumémonos. ¿En qué es lo que no estás de acuerdo? No, pues que mira, que es que me parece que deberíamos invertir más aquí que allá. Venga, revisemos. Entonces, esa capacidad de dialogar, esa capacidad de consensuar, ese espíritu a sumar, es un elemento central que debemos desarrollar y recuperar para nuestra ciudad, porque donde lo han puesto en práctica es donde
ha dado, y hoy las ciudades tienen los mejores resultados en convivencia, en desarrollo, en calidad de vida, en inversión extranjera, en sustentabilidad y por sobre todo en inclusión social. Entonces, lo que hoy les hemos compartido es las buenas prácticas de las ciudades que hoy son las más competitivas, las más inclusivas, las más sustentables del mundo. Como pueden ver, no son cosas difíciles, no son cosas imposibles, no son cosas inalcanzables que uno dice, no, es que en Nueva York hay mucha plata, entonces lo pueden hacer. No, no es un problema exclusivamente de plata, no es un problema de ingresos, no, no es solamente eso, es la sumatoria de todo ello. Sí, los ingresos son condición necesaria, pero no suficiente. Requerimos de que a eso, además de los ingresos, como motor de todo este proceso del logro de una ciudad inteligente, le introduzcamos gobernanza, diálogo, conocimiento y por sobre todo pertinencia y pertenencia a nuestra ciudad. Yo quiero agradecer de nuevo a TIT, a la alcaldía, a la administración local por permitirme pues compartir estas ideas con ustedes. De pronto dirán, no, ya las sabíamos, ya las conocíamos, sí, pero entre más, si ya quien ya las sepa, por favor, difundámosla, apropiémoslas, compartámoslas y por sobre todo intentemos que nuestra ciudad, cuando cumpla los 500 años, de verdad logre y haya logrado ser una ciudad inteligente. Bueno, para eso, hombre, como dicen, Cali, sí, Cali se conecta, Cali nos conecta a todos y todos nos conectamos con Cali de manera creativa y inspiradora. Eso se vuelve un eslogan y debe ser como nuestro eslogan de ciudad, ¿no? Si queremos ser una ciudad próspera, ¿sí? Que es como mi gran preocupación como académico, como investigador, como analista, ¿sí? Y por último, pues, una última reflexión, y es que el mundo alcanzó la civilización cuando pasó, ¿cierto?, al sedentarismo, del nomadismo al sedentarismo. La principal invención del ser humano cuando pasó al sedentarismo fue la ciudad. El mundo empezó con ciudades, ¿sí? Por eso se acuerdan que Jesús es de Nazaret. ¿Por qué? Porque era nacido en Nazaret. El mundo empezó con ciudades. Y hoy las ciudades son el motor de la civilización. Muchas gracias por este espacio, lo repito, y bueno, recuerden que la Universidad del Valle, el proyecto Un Valle del Conocimiento, el cual dirijo, está al servicio del logro de esta ciudad inteligente y del alcance de estas buenas prácticas con las que hemos reflexionado hoy. Nuestro segundo panelista es Raúl Andrés Tabarquino. Podemos hablar un poco de él. Tiene base en formación de Economía de la Universidad del Valle, es magíster en Políticas Públicas y además es doctor en la Administración de la Universidad del Valle. En la actualidad se desempeña además como docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Administración, también de la Universidad del Valle, en la área, o mejor, en el área de Gestión Pública, y además es director del Grupo de Investigación y Gestión Políticas Públicas en la Universidad del Valle, categoría A
Colciencias. A nuestro ponente le damos la bienvenida. Hola a todos, un saludo al departamento de DATIP de la Alcaldía de Santiago de Cali. Es Cali Conexiones Inspiran, Cali inspira creatividad y conectividad. En todo este derrotero de la política pública y de la convergencia tecnológica, encontramos la importancia del tema de la economía digital. ¿Por qué la economía digital en un municipio, en un territorio o en una región? Porque la economía digital consolida todo lo que tiene que ver con bienes y servicios desde el tema del hardware y software, que permite que actores de orden institucional, actores que logran generar economía del conocimiento, actores que cualifican y cuantifican la innovación, generen desarrollo y crecimiento en la región. Por eso es importante todo el derrotero de las políticas públicas que fortalezcan la economía digital y la accesibilidad, la equidad y el principio de igualdad en todo el tema de las TICs. Cali ha entrado en una lógica de una organización socioterritorial a partir de Cali Distrito. Esta lógica de Cali Distrito trae que se debe implementar todo lo que se ha consolidado en la Ley 1341 del 2009, que plantea la convergencia tecnológica y el tema de las TICs. ¿Por qué la Ley 1341 del 2009 es un lineamiento o un andamiaje para la política pública de economía digital del territorio? Porque son los actores, ¿sí?, de manera transversal y coordinada, que deben generar redes para que se consolide la ciudadanía digital, se consoliden los nativos digitales y comiencen a reducirse las brechas. Y esas brechas se hacen en una lógica de planes, programas o proyectos que logran fomentar el desarrollo territorial. Pero hay que tener como antecedente o como punto de partida que Colombia entra en una lógica de economía digital después de la ratificación de la Constitución de 1991. Esta ratificación de la Constitución del 91 permite que entren actores diferentes a la lógica organizacional del Estado a prestar servicios públicos relacionados con el tema de las TICs. Es decir, que comenzamos a pasar, a partir del año 91, de un servicio público domiciliario, que era la telefonía pública básica conmutada local, a un servicio público no domiciliario, que es en todo el tema de las TICs. Y esto implica que la informática, todo lo que tiene que ver con la robótica, todo lo que tiene que ver con los contenidos digitales, se puedan consolidar como empresas y organización, incrementando el valor público. Entonces, este cambio de Estado, ¿sí?, paternalista a un Estado que permite toda la lógica de la regulación, toda la lógica de la mercantilización, genera un incremento en el valor público. Y es este valor público que se consolida por medio de asociaciones como Asomóvil, Cámara Colombiana de Telecomunicaciones, toda la participación que ha tenido Andesco, y se da la transformación del Ministerio de Telecomunicaciones al Ministerio de las TICs, así como la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, donde comienza a tener un rol muy importante la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de las TICs en todo lo que tiene que ver con la Agencia Nacional del Espectro y todo lo que tiene que ver con la Agencia Nacional en cuanto al tema digital. Pero esto lleva a qué discusión desde la lógica de lo político, desde la lógica de la administración pública, desde la lógica de la gerencia pública, entendiendo que hay un juego o una institucionalidad que debe garantizar unos puntos básicos en un servicio público. Primero, que debe haber una no rivalidad y no exclusión en este servicio público, que
que tenga que ver con el tema digital, toda la relación y el ejercicio del fortalecimiento de la comunidad y la inclusión desde el tema poblacional y también la continuidad del servicio. Entonces, la economía digital, las políticas públicas de orden digital tienen que garantizar la consolidación y la robustez de los datos, más que un tema de los dispositivos móviles, entendiendo los celulares, entendiendo una tablet, ¿sí?, un computador portátil, si se puede decir, la importancia del dato que me permite estar en tiempo real o en una lógica de poder acceder al conocimiento y poder tener ese dato en tiempo real de muy buena calidad genera transformaciones en la toma de decisiones. Y esto da una seguridad en el suministro, una igualdad en el acceso y todo lo que tiene que ver con la accesibilidad social, cultural y medioambiental. La economía digital tiene un gran actor a nivel mundial, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Por ende, una política pública nacional de TICs, una política pública que fortalezca la economía digital, debe atemperarse a los lineamientos internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, porque son los que establecen todo el derrotero técnico, económico y financiero frente al tema del dato, frente a la infraestructura de las TICs y frente a la regulación del tema de las TICs. Si una política pública de orden nacional no se atempera a estos lineamientos internacionales, va a tener un bache en la relación de ciudadanía digital y de nativos digitales. Entendiendo ciudadanía digital con aquellos que no nacieron en la época o en el tema de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Aquellos que después de unos determinados años vienen formándose en el tema tecnológico porque su proceso laboral, su proceso organizacional se los exige. En cambio, los nativos digitales son esos niños, esos seres humanos que han nacido en la época de la sociedad de la información y el conocimiento y desde pequeños tienen una interacción de manera directa con las TICs. Entonces, una política pública de TICs o las políticas que fomenten la economía digital deben tener en cuenta esos lineamientos internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para poder reducir la brecha entre el ciudadano y el nativo digital. Hay un otro actor muy fuerte que es el tema de la OCDE. ¿Por qué la OCDE entra en esa lógica? Porque plantea que debe existir un modelo de gobernanza en todo el ejercicio de la economía digital. Más por la generación de empleo, más por la estructura y las capacidades de la innovación, es por la capacidad de transformar los territorios. Me explico. Una lógica, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la energía solar, una lógica que tiene que ver con la fibra óptica y una lógica que tiene que ver con los dispositivos que tengan convergencia tecnológica. Y esa convergencia tecnológica llevará a una neutralidad tecnológica, una neutralidad en red, para que todos los ciudadanos puedan acceder a ese servicio público no domiciliario llamado TICs. En Colombia se ha criticado mucho ese tema del paso de un Estado que controlaba la economía a un Estado regulador y a un Estado que permite la mercantilización de lo público. Esta mercantilización de lo público se da porque las lógicas organizacionales traen consigo que la inversión privada pueda participar en la infraestructura de las TICs. Y esa participación privada en la infraestructura de las TIC genera innovación y genera alianzas público-privadas que fortalecen todo el ecosistema de innovación y toda la relación de lo digital. Porque antes los servicios públicos estaban reglados por la Junta Nacional de Tarifas, que era una entidad propia del aparato institucional y era meramente en una lógica de lo público. Pero ahora
con esa liberalización después del 91, se establecen comisiones, ¿sí?, de regulación en diferentes servicios públicos que permiten esa articulación de lo privado con lo público. Entonces, por eso nace la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, que después del 2009, con la Ley 1341, se convierte en la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Entonces, ese actor, que era la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que tenía a cargo la telefonía pública básica conmutada local, queda en una lógica de servicio domiciliario, pero las TICs pasan a una lógica de servicio público no domiciliario, generando valor público. Y por eso entra la Superintendencia de Industria y Comercio a arreglar y a regular todo lo que tiene que ver con la economía digital, basados en una premisa: la superintendencia debe hacer respetar la lógica y todo el tema del cohecho de los consumidores frente a la calidad de los bienes digitales. Es decir, lo que ofrecen las empresas de orden digital, lo que se vende en todo el tema del mercado digital, debe ser veraz, eficiente y eficaz frente al consumo. Entonces, por eso la Superintendencia de Industria y Comercio puede sancionar a aquellas empresas que no cumplen con esos parámetros de lo digital. Y no son parámetros de orden nacional, sino que son parámetros de orden internacional referidos a la convergencia tecnológica. Entonces, Huawei, ¿sí?, genera unos dispositivos que tienen que ser convergentes al territorio colombiano, y el territorio colombiano debe generar infraestructura pública que tenga convergencia con todo el tema tecnológico de Huawei, todo el tema tecnológico de IBM, todo el tema tecnológico de Ericsson, porque hay unos estándares internacionales que permiten toda la masificación y utilización de los datos. Es por eso que tenemos la posibilidad de generar redes, ¿sí? Está la participación de los OTTs para poder consolidar a nivel mundial una forma de hacer economía digital. Un ejemplo Netflix, un ejemplo Facebook y todo lo que tenga que ver con contenidos digitales. Pero la regulación también debe adaptarse. ¿Pero adaptarse a qué? A la lógica del consumo, a la lógica del Estado. Debe adaptarse a lo que necesita o lo que están pidiendo los consumidores. Y eso hace que la economía digital sea versátil y plural, donde las organizaciones comiencen a generar un core diferente y que los diferencian en la forma de enlazar el consumo y enlazar la oferta. Esto tiene que ver con las aplicaciones. Entonces, las aplicaciones generan innovación a partir de necesidades muy básicas, pero también de lógicas de consumo que permitan rapidez y eficacia. Entonces, es importante entender que la economía digital es un motor del desarrollo y el crecimiento económico en los territorios. La situación problemática desde la academia. Estamos en una lógica de la mercantilización de lo público, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto los bienes digitales son bienes públicos? ¿O hasta qué punto la racionalidad del Estado para poder controlar los bienes digitales? Darle respuesta a esto implica entender que una empresa, una organización que esté en el ejercicio de la economía digital corre un riesgo. Ese riesgo está dado por tasas de retorno que deben tener una lógica frente a la innovación. Entonces, cada vez que una empresa hace innovación en todo el tema de la economía digital, le apuesta, ¿sí?, a una tasa de riesgo muy alto, por lo cual obtiene una ganancia muy alta. Esto implica diseño, esto implica estudio de mercado, esto implica estudiar la racionalidad de las lógicas de los consumidores frente a lo digital. Si ese riesgo no lo corren las empresas, ¿sí?, que están en una lógica de la creatividad o el motor de la creatividad, no lo va a correr el Estado en el tema de asumir todo el riesgo frente a una parte impositiva o frente a un tema de infraestructura pública. Entonces, por eso es importante la economía digital desde lo privado, porque asumen la innovación
con recursos propios y con lógicas de creatividad. Me explico. Anteriormente, aquellos que se denominan hacker eran penalizados, eran señalados porque vulneraban los sistemas, ¿sí?, la seguridad. Pero hoy en día, estas grandes compañías como Google, Amazon, Huawei, IBM, Ericsson, contratan a estas personas que tienen la habilidad de entender los sistemas y las codificaciones para poder producir bienes digitales. Entonces, también aquellos que están en la informalidad de lo digital, hoy en día se están formalizando para poder fomentar los bienes digitales. Y el Estado debe garantizar que estos seres humanos que tienen la habilidad tengan una regulación adecuada y puedan estar insertos en la lógica organizacional de la economía digital. Entonces vemos todo lo que está haciendo el Ministerio de las TICs, formando programadores. El Ministerio de las TIC formando la capacidad de hacer contenidos y aplicaciones desde la lógica digital. Entonces es importante que el Estado participe como un mediador o un coordinador para la creación y estructuración de bienes digitales. Más que una norma, más que un decreto, más que un proyecto, es garantizar infraestructura pública y garantizar que el conocimiento cierre la brecha y se pueda consolidar todo lo que tiene que ver con el ecosistema digital. Hay una discusión muy fuerte a nivel mundial de cuál debe ser la gobernanza en la economía digital. ¿Por qué se da esta discusión? Porque hay una desventaja, entre comillas, frente a los países que producen tecnología y frente a los países que consumen esa tecnología o se vuelven dependientes tecnológicos. El problema de la tecnología tiene que ver con una relación sujeto-aprendizaje. Es decir, fuera de tener la tecnología, el sistema educativo debe apropiar la tecnología para las necesidades básicas o las necesidades sociales. Me explico. Usted puede llevar 1000 computadores a un colegio, pero esos 1000 computadores deben generar procesos educativos, pedagógicos que consoliden creatividad y que fortalezcan toda la cadena de valor de los bienes digitales. Si no es así, usted simplemente entregará dispositivos que no tendrán una apropiación social ni humana y entonces la cadena de los bienes digitales, la cadena de la economía digital llegará en un segundo nivel. Y la clave de la tecnología es que se produzca y se haga innovación desde el orden digital. Por ejemplo, en Colombia está todo el tema de la asociatividad territorial. Entonces es importante, por ejemplo, las carreteras o toda la infraestructura digital. Es importante las cámaras para poder crear bases de datos de comportamiento en una relación de Big Data, de cómo el ciudadano está en una lógica normal o adecuada en un día cualquiera en el territorio caleño o en el territorio antioqueño o en el territorio del Caribe. Eso permita establecer comportamientos y mejorar la toma de decisiones desde lo público. Cuando se vio lo de la pandemia del COVID-19, se notó que países como China, Rusia, utilizaron todo el tema digital para poder hacer el rastreo en tiempo real de aquellos que, entre comillas, estaban contagiados. Y eso le permitía identificar y tomar decisiones para el tema de la transmisión o el vector de contagio. Entonces, la tecnología y la apropiación del conocimiento y la apropiación social generan un esquema de gobernanza. Y es un esquema de gobernanza que debe incrementar el bienestar social. Entonces, por eso es importante todo el derrotero de la tecnología, toda la discusión de la gobernanza frente a la economía digital. Una economía digital no se estructura y no se consolida si no hay participación del Estado.
pero tampoco se consolida y no se estructura si no hay participación de la lógica privada y de aquellos inversionistas que corren el riesgo frente a la innovación. Uno podría decir de cómo se ha comportado la economía digital en Colombia en los últimos 6 años, ¿sí? Entonces uno diría, no, a partir de la Constitución del 91, del Tratado de Lisboa, del Tratado de Túnez, se consolida la economía digital en Colombia. No, la economía digital en Colombia ha sido un proceso desde 1847 a la fecha, cuando se toma la decisión de conectar el territorio por medio del telégrafo. Entonces, una tecnología generaba mejores o una mejora en las comunicaciones, en este caso fue el telégrafo. Después, por todo el tema de la guerra de los 1000 días, toda esa infraestructura se perdió. Entonces el gobierno, ¿sí?, toma la decisión de volver a recuperar la infraestructura por un tema del telégrafo, pero esta vez el telégrafo era de orden interoceánico, es decir, debería tener unas conexiones muy fuertes con Europa y Estados Unidos. Entonces se internacionaliza la infraestructura del tema de las telecomunicaciones. Después, más adelante, el Estado toma la decisión de nacionalizar las comunicaciones, es decir, de crear empresas públicas que presten el servicio público de telecomunicaciones en nuestro país. Entonces nace Telecom. Entonces Telecom es una gran empresa que genera infraestructura pública, comunicaciones, todo el tema de correos y fortalece la sociedad del conocimiento y la comunicación en nuestro país. Pero después del 90 hasta la fecha comienza todo el tema de transferencia tecnológica y es ahí donde el sistema educativo, el sistema de orden sociopolítico administrativo cambia para poder que la tecnología en nuestro país se consolide y el dato y la economía digital comience a florecer. Y esto se hace por medio de las alianzas público-privadas y todo el tema del tercer sector que hace innovación en el proceso digital. ¿Cómo podemos probar esto? Por medio de redes. Entonces las redes nos muestran que hay entre los años 47 y 1899, es una red donde participan empresas privadas, ¿sí? Hay una empresa belga que ya participa en el territorio colombiano, que le interesa todo el tema de lo digital, siempre ha participado en nuestro proceso de economía digital o de consolidación de bienes digitales Ericsson desde 1847, con el tema de políticas públicas que fomenten las telecomunicaciones en nuestro país. También 1990-1942, todo el tema de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es decir, que Colombia siempre se ha temperado a los lineamientos internacionales para poder crear convergencia tecnológica y así fortalecer la economía digital. 1943-1989, una inversión muy fuerte por parte del Estado para crear empresas públicas. 1990-2009, ya hay más actores que ya crean contenidos y relaciones de procesos digitales. Y 2009-2020, donde ya los actores, ¿sí?, consolidan todo el tema de la economía digital a partir de todo lo que son recursos y capacidades. Es decir, las empresas se especializan y entre ellas se integran, crean redes muy fuertes que fortalecen la economía digital en nuestro país. El contexto, que siempre es importante en una discusión de política pública y más de economía digital. Hay que reducir la asimetría y los costos de información. Hay que incluir a la administración pública en todos los procesos del tema digital. Por ejemplo, el Departamento Administrativo de TICs del municipio entiende la importancia y la lógica de crear planes, programas o proyectos y fomentar las consolidaciones de políticas públicas para los bienes digitales. Esto se hace a través de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, donde diferentes expertos generamos las rutas para poder plantear qué es el ecosistema y el proceso de innovación digital.
La ley 1341 del 2009, de pronto es una ley muy ladrilluda o una ley muy esquemática o clásica, pero a pesar de que es una ley muy ladrilluda o esquemática, es una ley que dice, mire, las reglas de la convergencia tecnológica son los usuarios, la calidad, la efectividad y el dato. Pero tiene que haber una regulación de mercados, es decir, en la economía digital hay mercado mayorista que tiene otro proceso porque hay un capital muy fuerte, y también hay unos mercados que están en crecimiento, y estos mercados que están en crecimiento deben tener inversión pública. Entonces todo lo que tiene que ver con el cine, todo lo que tiene que ver con los contenidos digitales, todo lo que tiene que ver con los videos, todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, todo lo que tiene que ver con la nube, crean empresas que se especializan en poder modificar y crear valor público a partir de los datos. Entonces la ley 1341 que permite recoger, ¿sí?, la versatilidad de todas las organizaciones que tienen diferentes segmentos en la economía digital. Y por eso se habla de innovación social e innovación pública desde lo digital. Pero ¿cómo se establece esto? Por medio de la ley 1341 del 2009, que fomenta la política pública de economía digital en el territorio colombiano. Esta ley define unos principios, ¿sí?, que hay que conocer. El primer principio es la Agencia Nacional del Espectro. ¿Cómo así la Agencia Nacional del Espectro? Sí, nosotros tenemos un recurso y una capacidad en el territorio que es el espectro. Y el espectro es el que nos permite establecer las frecuencias. Y esas frecuencias, ¿cómo se dan? Por medio de subastas donde entran las diferentes empresas, ETV, Claro, Movistar, ¿sí?, Virgin, a poder saber cuál es el rango, ¿sí?, de espectro que tiene para poder operar. Hay una lógica muy adecuada e instrumental en el territorio colombiano. Las empresas de telecomunicaciones y de comunicaciones y de procesos digitales en Colombia se han colocado de acuerdo para hacer más eficiente el proceso del espectro. Entonces la calidad de conexión y la calidad de datos en Colombia es buena frente a todo el tema de la economía digital, pero porque las empresas han logrado procesos de coordinación. ¿Con quién? Con el Estado, por medio del Ministerio de TIC, donde se garantiza la infraestructura pública y una regulación adecuada para que incentive el ecosistema y la innovación digital. Plan Nacional de TICs 2008-2019, que buscaba una transversalidad del todo el tema de las TICs, ¿sí?, en educación, salud, justicia y competitividad empresarial. El Estado generó esa garantía. La convergencia tecnológica por parte de la ley 1341. Entonces el video, el audio, ¿sí?, deberían estar en un solo dispositivo móvil con la misma calidad y la misma frecuencia. Entonces está la Agencia Nacional del Espectro, la Agencia Nacional de Televisión, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio, y comienza a participar el Departamento Nacional de Planeación para poder entender que en los territorios, ¿sí?, o en el territorio colombiano hay diferencias, hay relaciones culturales que fortalecen todo el proceso de economía digital. Es decir, el enfoque cultural o las industrias culturales también hacen parte de la cadena de valor de la economía digital. Entonces, ese ecosistema digital, ¿en dónde está? En una relación de infraestructura, en una relación de usuarios, en una relación de aplicaciones, en una relación de servicios. La infraestructura y los servicios son la oferta, los usuarios de aplicaciones serán la demanda. Entonces la ley 1341 es muy precisa en definir la oferta y la demanda frente a un ecosistema digital. Ahora bien, la infraestructura, ¿quién la define? El Estado, el gerente público de turno. El servicio, ¿quién lo define? Las organizaciones, su core, ¿sí?, sus bienes y servicios digitales. ¿Quién define las aplicaciones? La relación de la demanda social o las demandas, la gran canasta de bienes
que se necesita para todo el tema del consumo digital. Se vio ahorita con el tema del COVID-19, que se disparó todo el tema de los contenidos digitales, y los usuarios frente a que entienden la importancia del dato. Se entiende también la importancia del dispositivo móvil, pero un dispositivo móvil sin datos sería una caja, ¿sí? Una relación vacía, donde el dato es el que genera toda la funcionalidad, por medio de video, de voz, por medio de mensajería. Entonces el dato es en últimas el valor o la relación a explotar en todo el tema de la economía digital. Actores que participan en la economía digital, de manera clásica, los actores reguladores, los actores regulados y los actores no regulados. Los regulados, los que regulan son los que crean la norma. Los actores reguladores son aquellos que deben atemperarse a la norma, pero hay unos actores que son los no regulados. ¿Quiénes son estos? Las organizaciones del tercer sector, ONGs, fundaciones que les interesa el desarrollo de la economía digital como un vector de transformación social. Entonces en Colombia tenemos la Fundación Carisma, que ya desde 1991 consolidándose en todos los procesos de política pública de orden digital. Todo lo que tiene que ver con Andesco, Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Telecomunicaciones, y tema de TICs. La Cámara Colombiana del Comercio Electrónico, la Cámara Colombiana de Telecomunicaciones e Informática, que han creado todo el tema de la importancia de la economía digital, las políticas públicas de orden y de relación para la convergencia para fomentar el desarrollo y el crecimiento en los territorios. Los sindicatos han participado, esto sí, por medio de entender cuál es la mejor tecnología o cuál es la configuración de la mejor tecnología para nuestro país. Haya participado en Cali frente al tema del plan estratégico, atemperando todo el tema de la tecnología frente a posibles combinaciones de bienes y servicios digitales. Entonces, ¿cómo se ve esto en la realidad? Que los actores les interesa la economía digital porque genera una relación de utilidad y beneficio y también una marca. Entonces participan fundaciones, universidades, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una organización internacional muy fuerte que es Azteca de Comunicaciones, que participa todo en el tema de infraestructura. Está también la Universidad Javeriana, la Universidad del Valle, CIFE de Desarrollo, la misma Contraloría de la Nación, que le interesa el tema de los bienes digitales, porque es una forma también de acercarse al ciudadano y ratificar la legitimidad del Estado y la legitimidad organizacional frente a bienes y servicios. Entonces también el tema de la equidad, ¿sí? Las empresas de TICs participan en programas sociales. Entonces les interesa también el ser humano frente a la relación del dato. La discusión, ¿es importante la economía digital como un tema de reactivación productiva y crecimiento? ¿Cuál es la importancia de los instrumentos de política pública de las TICs en el fortalecimiento de la economía digital del Valle del Cauca? Esto se da por temas de innovación y por temas de sectorización. ¿Qué deberíamos mejorar en los instrumentos actuales? Insertar en la lógica todos los actores frente a una discusión de qué es lo fundamental frente a la economía digital. Si los contenidos, si el hardware, si el software, ¿qué es? O sí que todos tengamos dispositivos móviles para poder comunicarnos. Eso sería una discusión. ¿En qué medida los principios de política pública, acceso y equidad están siendo apropiados y evidenciados en relaciones de actores de economía digital? Sí están siendo apropiados. Cuando un territorio o unos territorios aplican el ecosistema digital. Estrategia de apuestas de gobierno para el desarrollo de ciudades inteligentes. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la fibra óptica y todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas. Entonces las lavadoras, todo lo que tiene que ver con las neveras, traen unos dispositivos y una relación de datos que permiten enviar, valga la redundancia, datos a la nube, y esto genera toma de decisiones frente al tema del consumo y el mercado. La relación Estado-sociedad en la consolidación de bienes y servicios digitales.
lo que se está haciendo a partir del ministerio, capacitando, formando programadores. Las empresas también están generando eventos, organizaciones, todo el tema del fortalecimiento del conocimiento, la estrategia también del turismo que se está vinculando a todo el tema digital, fortalece todo este tema de bienes y servicios digitales. Y conclusiones, una política pública de TIC para el tema de las comunidades marginadas, en todo el tema regional, en todo el tema de equidad y ahorita con el proceso del COVID-19, logra definir innovación y un avance y una posibilidad, ¿sí?, para un cambio muy rápido y recuperación de los territorios. Se debe establecer un marco regulatorio y siempre es mi punto, que incluya todos los actores de la cadena, sí, productiva de los bienes digitales, desde las escuelas hasta las universidades, desde las pequeñas empresas hasta las grandes empresas, y también aquellos actores que están en el sector informal, entre comillas, que tienen capacidad de creación, que no deben estar dentro de un sistema universitario estándar, sino que necesitan siempre espacios de creación, laboratorios, cámaras, formas de crear diferentes para poder fortalecer los bienes y servicios digitales. Es decir, no se puede pensar la economía digital con universidades tradicionales. Se deben pensar la economía digital con universidades que cambien los espacios de diálogos y los espacios de interacción con la tecnología. Y esto hará que se genere otro cambio, otros procesos a la hora de establecer bienes y servicios y también de establecer lógicas de orden digital. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con el poshumanismo y todo lo que tiene que ver con la ubicación espacial del ser humano en el contexto. Y por último, uno diría, bueno, el Ministerio de TIC debería cambiar, debería existir. Claro que debe seguir existiendo como un orientador de política pública y un orientador de planes, programas y proyectos. También es importante que se fortalezca el departamento administrativo de TICs de los municipios. Esto se fortalece por medio de eventos, todo lo que tiene que ver con las discusiones de la sociedad de la información. Y esto hace que la academia, ¿sí?, las universidades, todo el sistema educativo participen en la discusión de la importancia de los bienes digitales y los servicios digitales. Y por último, despedirme de una relación de que Cali, en tema de conexión, inspira, pero Cali Distrito es creatividad y conectividad. Muchas gracias por conectarse a este foro, a esta discusión, y agradecerle pues al Departamento Administrativo de TIC por estar aquí. Muchas gracias.